Sí, por favor, comparta su diapositiva. Muy bien. Reciba un cordial saludo de parte del Instituto Superior Tecnológico Cariamanga, ubicado en el Cantón Calvas de la provincia de Loja. Para nosotros es muy satisfactorio que nos hayan tomado en cuenta para poder impartir una importante investigación en lo que tiene que ver con los cultivos nativos. Es por ello que a continuación les vamos a presentar la presentación, valga la redundancia, para poder empezar con la explicación del proyecto de investigación que hemos realizado. ¿Me confirman, por favor, si se observa? ¿Sí se observa la pantalla? Adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, uno de los principales problemas que trae consigo la producción de cultivos nativos en la zona es que realmente tiene problemas principalmente de extinción, debido de pronto al reemplazo que ha tenido por otros cultivos no tradicionales del sector. Es por ello que nosotros hemos creído conveniente trabajar en un proyecto muy importante que tiene que ver directamente con el rescate de los cultivos nativos del sector de Tuncarta del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. Para ello nosotros propusimos sobre todo un proyecto, un proceso de intervención comunitaria que permita principalmente realizar un diagnóstico, un prediagnóstico de las condiciones actuales que trae consigo los cultivos de la localidad. Para ello nosotros realizamos un sinnúmero de talleres que implicó sobre todo generar una construcción colectiva en lo que implica los diferentes elementos para poder llegar a un consenso, se podría decir, y que las decisiones se tomen no solamente de la persona que está interviniendo en esta comunidad, sino que sean soluciones a los problemas de parte de los moradores de cierta comunidad a la cual están afectados los problemas principales de rescate de los cultivos. Es por ello que nosotros de alguna manera propusimos este trabajo debido principalmente a las condiciones excelentes de rendimiento. Hablamos específicamente de los productos nativos como productos que de alguna manera se siembran en una localidad y que no han sido reemplazados, si bien es cierto, por otros cultivos introducidos. Dentro de esta investigación nosotros hicimos este diagnóstico principalmente para definir dentro de los cultivos andinos que en esta mencionada comunidad siembran. Hablando específicamente de tubérculos andinos, tubérculos nativos, como por ejemplo el melloco, la oca, la machua, la zanahoria blanca. Y dentro de la importancia que trae consigo estos cultivos nativos, de alguna manera está evidenciado porque su producción y consumo ha representado principalmente en el desarrollo de las culturas andinas, implicado principalmente por las excelentes cualidades de tipo nutritivas, cualidades medicinales que tienen estos cultivos de manera particular. Adicional a ello, también ha permitido que su alto rendimiento sea muy importante en el momento que se produce. Adicional a ello, también que son muy resistentes a los cambios de temperatura, principalmente por las heladas que se producen en la localidad antes mencionada. Dentro de ello y bajo este contexto, obviamente este trabajo se realizó en la comunidad de Tuncarta, que pertenece obviamente al Cantón Saraguro de la provincia de Loja. El Cantón Saraguro de la provincia de Loja se encuentra o está ubicado a 73 kilómetros de la provincia de Loja, ¿sí? Nosotros dentro de esta problemática hemos identificado en la localidad que existe carencia de tierras cultivables. Adicional a ello, los moradores o se desconoce sobre todo la fertilidad del suelo que posee, digamos, el sector determinado. ¿Sí? Adicional a ello también existe una pérdida del conocimiento ancestral en lo que se refiere al manejo de los cultivos nativos, ¿sí? Lo que ha ocasionado finalmente en el abandono de los cultivos autóctonos, ¿sí? Obviamente, estos problemas principales que se identificaron en la comunidad
ha implicado que exista, por ejemplo, un desconocimiento de los procesos agroindustriales que tienen estos cultivos nativos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se desconocen los procesos de obtención, sobre todo de valor agregado, en lo que respecta principalmente a generar, si bien es cierto, un ingreso adicional, no solamente por la implementación de un cultivo, sino también por la obtención del valor agregado mediante los procesos de transformación o los procesos agroindustriales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro productor de alguna manera no solamente puede generar una ganancia por obtener una rentabilidad mediante los costos de producción que se puedan obtener de las utilidades que se puedan realizar. Entonces, si bien es cierto, el valor agregado implica la transformación o la generación de un producto diferente, ¿no es cierto?, al que nosotros lo podamos vender en un mercado. Estamos hablando específicamente mediante procesos de transformación referidos a lo que es la producción de harinas y la producción de mermeladas, la producción de hojuelas y otro tipo de producto que se pueda obtener. Entonces, este desconocimiento de alguna manera ha causado el abandono también de los cultivos autóctonos. ¿Por qué? Porque nuestros productores solamente ellos están enfocados en la producción de estos cultivos y no pueden generar otra ganancia adicional, ¿sí? También es muy importante tomar en consideración que otra causa del abandono de los cultivos nativos también ha representado lo que es la falta de investigación referido a estos cultivares nativos de las localidades, ¿sí? Esto se refiere principalmente a que no hay apoyo gubernamental ni las instituciones también que tienen que ver con este tipo, hablando específicamente del MAG, hablando específicamente de pronto de Agrocalidad o de otras instituciones referidas también a la parte productiva, no le dan mucha importancia para poder realizar trabajos de investigación, ¿sí? La poca importancia también que se le da a los cultivos nativos, ¿sí? También es muy importante tomar en cuenta que en la zona ha existido la falta de material de siembra. ¿Qué quiere decir? Que de poco a poco han ido desapareciendo los cultivos nativos porque realmente en el lugar de estudio la producción se hace solamente con fines de subsistencia. No pensar de pronto en una producción que permita realizar venta en ferias libres, venta en supermercados y de esta forma que no se pierdan, ¿no es cierto?, estos cultivos nativos en la localidad. Otra de las causas principales también que nosotros pudimos observar, analizar de acuerdo al diagnóstico que realizamos, también ha sido el proceso de erosión que han sufrido las especies. ¿Qué quiere decir? Que han sido reemplazadas directamente por un proceso de aculturación que han sufrido, alimentaria que ha sufrido el sector, debido al cambio de patrones de consumo por alimentos de tipo chatarra, ¿sí? Lo que ha propiciado de alguna manera que se abandonen los cultivos nativos, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta que en la década del 70 también hubo un problema muy importante en la zona que fue la migración. Debido a los problemas o la poca fertilidad que tienen los suelos y la oportunidad de emigrar a sectores importantes de Nambija para poder, digamos, trabajar en las minas, ¿sí? De ese entonces, también ha propiciado de que se abandonen los cultivos de esta manera, ¿sí? Entonces, estas son las causas principales que ha propiciado que se abandonen los cultivos autóctonos en la localidad, ¿sí? Para ello nosotros hemos creído conveniente como una alternativa de solución al problema de rescate de los cultivos, proponer un proceso de intervención comunitaria. Este proceso de intervención comunitaria permite en primer lugar realizar o generar la construcción activa y participativa con los moradores de la comunidad. Si bien es cierto, este proceso de intervención comunitaria implica la formulación o la aplicación de 3 etapas de intervención, que tiene que ver directamente con el diagnóstico, el prediagnóstico y también con la elaboración de las soluciones definitivas ante el problema. Para ello nosotros hemos utilizado una matriz del diagnóstico participativo que permite en primer lugar ir identificando los problemas de una manera muy general hasta llegar a priorizar de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros como gestores comunitarios y poder resolver estas problemáticas, ¿sí? Posiblemente de aquí, dentro de esta priorización, nosotros ya llegamos
a concretar un proyecto, digamos, que permita solucionar cada uno de los problemas que tienen prioridad. Entonces, esta matriz direcciona este proceso. Pero, ¿cómo nosotros obtenemos esta información? Esta información la obtenemos mediante algunas técnicas muy importantes que me permiten, en primer lugar, realizar una comunicación afectiva, una comunicación que nosotros nos podamos involucrar en la cotidianidad de esta comunidad. Recordemos que esta comunidad tiene aproximadamente, o es el 98% de personas indígenas y el 2% de personas mestizas. Entonces, nosotros, ¿cómo llegar a esta comunidad? O no solamente a esta comunidad, sino a cualquier comunidad que tenga problemas y que necesiten solucionarlos, ¿no? Entonces, debemos adentrarnos a la subjetividad, adentrarnos a la cotidianidad y de esta manera tratar de lograr una comunicación más fluida, una comunicación más efectiva que permita sobre todo que ellos puedan brindarnos toda la información y nosotros podamos resolver de manera conjunta, de manera colaborativa los problemas que se encuentran en esta comunidad. Sí, entonces para ello fue muy importante que podamos no solamente incluir a los informantes claves, por ejemplo, hablamos de las personas que poseen mucha sabiduría, o personas, si bien es cierto que manejan grupos en la comunidad, dentro de ellos se encontró específicamente lo que es, digamos, el presidente del cabildo, que es el presidente del barrio, de la comunidad. También encontramos algunos grupos, ¿no? Que funcionan, ¿no es cierto?, en esta comunidad. Los representantes de estos grupos, por ejemplo, estamos hablando de los representantes o los presidentes de la Junta de Agua, los presidentes del Comité de Padres de Familia, tomando en cuenta que en este sector se encuentran o funcionan una escuela básica y un colegio agropecuario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros articulamos como los representantes de cada una de estas escuelas, de esta escuela y de este colegio, para que también asistan a los talleres que se organizó. Sí, dentro también de estos grupos se encuentran los grupos de Mujeres Teresa de Calcuta, también Grupo Pastoral y otros grupos importantes que generan la posibilidad de agrupar un sinnúmero de personas que son de la localidad. Y de esta manera nosotros ya generamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que existan diferentes opiniones de diferentes puntos de vista para tratar de llegar, ¿no es cierto?, a generar un proyecto de autodesarrollo que me permita finalmente rescatar los cultivos nativos. Esta matriz del diagnóstico participativo me permitió en primer lugar generar cerca de 8 talleres participativos de construcción para poder identificar las problemáticas de la zona. Por ejemplo, ellos de manera participativa construimos definiciones muy importantes que a lo mejor no lo sabían ellos o que no lo saben, lo que tiene que ver con cultivos nativos, lo que tiene que ver con rescate de cultivos. Después empezamos a construir con ellos también por qué creen que existen o a qué se dan las causas que han propiciado el abandono de los cultivos, cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este proceso de intervención? Que las decisiones no las tomemos nosotros como técnicos, sino que realmente ellos vean, mediante la concientización que tengan de los problemas que tienen, generen también esa posibilidad de cambio de su modo de actuar mediante un problema. Entonces, en sí, esta matriz enfoca prácticamente toda la información que yo puedo obtener de la comunidad. No solamente mediante la obtención o la aplicación de grupos focales, sino también tuvimos información importante de las entrevistas que realizamos, mediante las encuestas que aplicamos a diferentes, por ejemplo, a productores, consumidores, inclusive a grupos de apoyo social, sobre la problemática que trae consigo el abandono de los cultivos. Y como alternativa de solución fue la elaboración de un proyecto de intervención comunitaria, ¿sí? Ahora, uno de los objetivos principales de esta investigación fue elaborar este proyecto de autodesarrollo. Una vez que elaboramos este proyecto de autodesarrollo, me va a permitir a mí potenciar, ¿no es cierto?, el rescate de los cultivos autóctonos mediante la participación directa de los habitantes del sector de Tuncarta del Cantón Saragú. Para poder resolver este problema, obviamente nos basamos en dos objetivos específicos. En lo que tiene que ver con diagnosticar el estado actual de la producción de los cultivos en la localidad
Esto se lo pudo cumplir mediante la aplicación, como ya les comentaba, de 8 talleres, y después de toda la información que obtuvimos, pudimos diseñar este proyecto de intervención, que tiene que ver directamente con la participación de la comunidad en estudio. Ahora, este proyecto de investigación se realizó, como les comentaba anteriormente, en un sector llamado Tuncarta, ¿sí? De la comunidad de la parroquia Saraguro, del cantón Saraguro, ¿sí? De la provincia de Loja, del sur del Ecuador. Se encuentra aproximadamente a 73 kilómetros de distancia. Presenta sobre todo unas características edafoclimáticas interesantes. Por ejemplo, está a una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar. La temperatura está entre unos 8 grados centígrados, lo que propicia de manera muy particular para que se puedan producir este tipo de cultivos. La precipitación anual es de 1.100 milímetros y los cultivos que aquí se producen solamente son para el autoconsumo. Como pueden ustedes observar en la imagen, justamente cuando se tomó la fotografía es cuando ya están desarrollando o ya estaba ya en proceso de cosecha del cultivo de maíz. Aquí practica mucho lo que es la chacra, pero como yo les digo, el cultivo de chacra, perdón, como yo les manifiesto, aquí solamente es para lo que es el autoconsumo. Sí, como pueden darse cuenta, aquí también algo muy importante que tomar en consideración es que aquí se genera, digamos, lo que es la justicia comunitaria para poder resolver problemas que no solamente se generan en la comunidad, sino también en algunos sectores cercanos del sector, ¿sí? Aquí también observamos la parte de la ubicación, ¿sí? Una ubicación es una macro y micro localización en relación a la provincia de Loja y también al Ecuador, ¿sí? Esa sería la parte importante en lo que tiene que ver con la ubicación del proyecto de investigación. Ahora, dentro de las técnicas que nosotros utilizamos, realizamos algunas o aplicamos algunas de ellas, como por ejemplo la observación directa para ver las condiciones reales, cómo se encuentran los cultivos, para ver si es que en qué dimensión están sembrando estos cultivos nativos. Hablamos del cultivo específico que es el melloco, hablamos lo que es a la oca, la macho, a la zanahoria blanca, cultivan simplemente para lo que es subsistencia. Estamos hablando de extensiones mínimas que no podría, sobre todo, generar una posibilidad de que la producción sea mayor y de esta manera poder sembrar, poder vender en diferentes sectores donde se expenden los productos, ¿sí? También utilizamos lo que son las encuestas. Dentro de las encuestas nosotros dividimos, como les decía, dentro de los productores, consumidores, organismos de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿sí? También aplicamos lo que son las entrevistas a profundidad. Aquí estas entrevistas también se lo realizó con informantes clave. Estos informantes clave son los que poseen o conocen o llenos de sabiduría, en otras palabras, y saben en realidad qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con un problema determinado. Los grupos focales prácticamente se los utilizó en los 8 talleres. Dentro de los 8 talleres, los grupos focales significa que ellos tienen un fin común y pueden, digamos, compartir experiencias y vivencias para poder, sobre todo, identificar una problemática y dar soluciones a las mismas, ¿sí? Y finalmente lo que utilizamos fue la metodología de autodesarrollo. Esta metodología de autodesarrollo no solamente vamos a utilizarla o aplicarla para poder generar, digamos, o solucionar el problema del rescate de los cultivos, sino es una metodología importante que me va a permitir resolver problemas no solamente en el área agrícola, no solamente en el área pecuaria, sino para poder resolver todo tipo de problema, ya sea de problema de tipo social, de tipo económico, de tipo ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, podemos nosotros aplicar este modelo para aplicarlo sobre todo en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de problema, ¿sí? Esta metodología del autodesarrollo de alguna manera está enfocado en 3 fases, que es la fase de intercambio con el sujeto demandante, que significa cuando nosotros realizamos el primer contacto con él, cuando nosotros nos acercamos a él, cuando nosotros estamos conociendo la cotidianidad de él para poder obtener la información, para poder saber cómo se encuentra, cómo siente, en qué condiciones él se encuentra o en qué condiciones está realizando sus actividades normales. Otra fase sería la exploración del escenario o un prediagnóstico. ¿Qué significa? Que una vez que yo he desarrollado el acercamiento con la persona o el habitante del sector, nosotros tenemos que hacer comparaciones con referentes teóricos en relación a lo que ya nos habían manifestado, ¿no es cierto?, en este caso, la fase inicial del intercambio.
Si una vez que nosotros realizamos este proceso de exploración del prediagnóstico, obviamente aquí ya aplicamos lo que es la matriz del diagnóstico participativo, ¿sí? Mediante un sinnúmero de condicionantes, mediante un sinnúmero de elementos importantes, y finalmente ya damos un diagnóstico final y la búsqueda de una solución comunitaria, que sería ya la congregación de un proyecto final con la articulación de todos los actores, ¿sí? Ahora, para poder aplicar esta metodología de autodesarrollo comunitario, nosotros utilizamos esta matriz del diagnóstico participativo, con la participación, valga la redundancia, de todos los involucrados en la comunidad, ¿sí? Entonces, para ello nosotros debemos, en primer lugar, buscar un día que sea muy propicio y muy adecuado y podamos reunir a todos los integrantes, si bien es cierto, no a todos, sino a la mayoría de ellos, para que puedan aportar de cada una de las aristas, se podría decir, y permita ir desarrollando o permita sobre todo ir proponiendo alternativas de solución. Entonces, dentro de esta matriz del diagnóstico participativo, es una matriz muy interesante. Por ejemplo, aquí habla de los problemas. Es una forma como yo voy a enlistar los problemas que mediante los talleres se fueron identificando. ¿Qué quiere decir problemas? Por ejemplo, si bien es cierto, cuando una persona trabaja como gestor comunitario, no tiene que ir a resolver de manera general los problemas que tiene esa comunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la formación que tiene no lo daría para realizar. Pero sí nosotros podríamos tener otro tipo de acercamientos y de esta manera que ellos puedan tener otra posibilidad de resolución. Por ejemplo, dentro de los problemas, hablando de manera específica, ellos van a enlistar, por ejemplo, falta de alumbrado público. Por ejemplo, estamos hablando de vías en malas condiciones, vías de acceso en malas condiciones. Por ejemplo, problemas de problemas de tipo social, drogadicción, problemas de tipo de alcoholismo, de pronto que a ellos les está faltando algún tipo de implementación de una cancha deportiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en lo que es la producción de cultivos o abandono de los cultivos nativos. Entonces, dentro del perfil nuestro digamos, como agrónomos o como agroecólogos, nosotros podemos dar esas alternativas de cómo poder rescatar estos cultivos nativos. Cómo poder nosotros generar la posibilidad de aplicar nuevas metodologías de rescate. Entonces, una vez que nosotros de alguna manera hemos enlistado los problemas, ya viene aquí la parte de la priorización. La priorización significa que de acuerdo a la formación nuestra, nosotros podemos dar solución a estos problemas. Dar solución, por ejemplo, al rescate o a la mejora de la producción de los cultivos, sí sería como una prioridad de la lista de problemas que tenemos, ¿no es cierto? Ahí. Sí, pero para ello, de manera conjunta, ¿no es cierto? Ya sabemos qué tipo de causas están ocasionando, ¿no es cierto?, estos problemas que han sido priorizados. Y cada priorización de proyecto, cada priorización, perdón, de problema implica la congregación de un proyecto de investigación, que sería prácticamente la solución a este problema priorizado del rescate de los cultivos en este caso, ¿sí? También estábamos hablando de las consecuencias que trae consigo, las causas que tienen este problema, las posibles acciones mediante los talleres para poder llegar a una resolución con la participación, obviamente, de todos los moradores de la comunidad. Estamos hablando también de los recursos que tienen que ver directamente con los materiales que yo voy a necesitar, ¿sí? Qué tipo de infraestructura para realizar de pronto las capacitaciones y los aportes de la comunidad. Recuerden que cuando hablamos de los aportes de la comunidad, tiene que ver directamente cómo ellos nos van a apoyar o cuál sería la contraparte al beneficio que les vamos a brindar a ellos. En este sentido, nosotros se capacitó en talleres y ellos lo que aportaron como una contraparte, se podría decir, sería la prestación de las condiciones necesarias para que se den la impartición de estos talleres, ¿sí? Por ejemplo, aquí se firmó una carta de compromiso para tratar de ir cumpliendo las fases de los proyectos, ir cumpliendo de pronto cada una de la planificación que nosotros fuimos coordinando semanalmente o mensualmente para la elaboración de estos proyectos que se identificaron de manera, se podría decir final, como una alternativa de solución a este problema. Ahora, dentro de los talleres que se propusieron, si ya como resultados de la investigación, está que nosotros hemos diagnosticado la producción actual de los cultivos.
Y para ello generamos 6 talleres en una primera fase y 2 talleres en una segunda fase. En la primera fase o un primer taller, nosotros, como les comentaba anteriormente, nos reunimos con representantes de diferentes grupos, representantes del Cabildo, representantes de las juntas de agua, representantes de los padres de familia de la escuela Lago San Pablo que se encuentra en la comunidad, representantes del colegio agropecuario que existen en la zona, también representantes del grupo Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, que permitió realizar aportes significativos. Aquí observamos claramente en las imágenes que se encuentran personas de la localidad, personas de pronto que forman parte de cada uno de los grupos mencionados, y empezamos a trabajar mediante la aplicación de los grupos focales. Y obtuvimos información importante para poder, en primer lugar, definir lo que es el rescate de cultivos con ellos. Después de los aportes muy respetuosos de cada uno de ellos, se fue teniendo como resultado final ya un concepto generado por ellos mismos y puesto a consideración después de la reunión. Después de una planificación interesante, también se fueron generando otro tipo también de construcción colectiva y participativa. Repito, ¿cuál es la idea de estos procesos de intervención? Que los problemas se resuelvan de manera participativa, se construyan con la participación de ellos, de los actores directos, ¿sí? Entonces, otro taller fue muy importante tomar en cuenta que se preguntó sobre las bondades medicinales de los cultivos autóctonos. Fue muy importante la participación de ellos porque nos dieron a conocer mucha información que de alguna manera no podíamos conocer, sino que ellos lo conocían de alguna forma por la experiencia, ¿no es cierto?, en función a la utilización de estos cultivos. Otro taller también se tomó en cuenta lo que son las bondades nutricionales de estos cultivos. ¿Sí? Después generamos otra planificación de otro taller para saber cómo ellos procesan, ¿no es cierto?, los cultivos nativos. Después de tener conocimiento de los referentes teóricos, se podría decir, manejamos también otros talleres para saber sobre todo cuáles han sido las causas que han ocasionado el abandono de los cultivos autóctonos. Cuáles han sido también sus consecuencias. ¿Sí? Eso se logró concretar, esta información se la procesó y después también se lo pudo aplicar en esta matriz que ya les indiqué anteriormente. Pero aquí estamos hablando ya con los datos reales. Miren, aquí están todos los problemas que se identificaron mediante los talleres de intervención. Por ejemplo, está como uno de los principales, está la migración, como les decía, el alumbrado, falta de alumbrado público. Y finalmente, aquí nosotros colocamos la pérdida de cultivos autóctonos, que es el tema principal, que es la priorización que tenemos, ¿ya? Ahora, dentro de este problema, nosotros hemos priorizado principalmente para darle solución, porque es nuestra competencia, en la pérdida de los cultivos autóctonos. De ahí es lo que se generó este proyecto final. Ellos nos supieron decir que la pérdida de los cultivos autóctonos se debió por la falta de asesoramiento técnico de algunas instituciones sobre el manejo de estos cultivos. También por la falta o desconocimiento de las bondades nutricionales y las formas como debemos procesar o obtener valor agregado de estos cultivos. También la desvalorización de los cultivos nativos. Inclusive, otra causa importante ha sido el cambio de trabajo que han tenido que experimentar los comuneros del sector. Entonces, ¿qué significa eso? Que han abandonado las tierras por este motivo, ¿sí? Por el largo ciclo del cultivo también una causa importante de mencionar, y por la cambio de semilla en el mercado, que quiere decir que se han introducido otro tipo de semillas y de esta forma han ido desplazando, ¿no es cierto?, las semillas nativas, ¿sí? Después de ello, se generó también, de acuerdo a los talleres que nosotros realizamos, sobre las consecuencias, abandono de las tierras, también mediante consumir productos fumigados, en lo que respecta también en que algunos de ellos se han importado con altos precios los productos, ¿sí? El desconocimiento también de las bondades medicinales y nutricionales. Entonces, toda esta construcción, toda esta matriz, se la pudo generar por la participación directa de los moradores del sector, ¿sí? Ahora, dentro de las acciones que nosotros hemos propuesto, que cada uno de los problemas se vayan a resolver mediante la congresión de talleres, que permita ir resolviendo problema por problema. Los recursos, los materiales que se utilizó, obviamente, para las capacitaciones,
Y los aportes de la comunidad fueron principalmente el lugar donde se van a realizar o se realizaron, en este caso, los talleres, para poder resolver, ¿no es cierto?, las problemáticas, ¿sí? Y también se generó parcelas demostrativas con ensayos de cultivos para poder, digamos, indicarles cómo es el manejo técnico que se le da a estos cultivos nativos, y de esta manera ellos le vayan empezando a tener gusto en lo que tiene que ver con la producción de estos cultivos nativos. Y de esta manera, con todas las acciones que se generaron aquí, prácticamente permitió proponer 2 talleres más en lo que tiene que ver con la construcción de las soluciones para rescatar los cultivos nativos y, sobre todo, proponer tecnologías de producción y de rescate de cultivos. Dentro de las tecnologías, mediante la incorporación de abonos orgánicos y otros aspectos importantes, ¿sí? Una vez que nosotros ya procesamos toda la información de los talleres, se decidió presentar una propuesta de intervención comunitaria para poder rescatar, ¿no es cierto?, los cultivos autóctonos, ¿sí? Este proyecto, de alguna manera, generó la posibilidad de rescatar de manera inicial la tradición alimentaria de los habitantes de la comunidad de Tuncarta, mediante la elaboración, si bien es cierto, de parcelas demostrativas. Estas parcelas demostrativas permitió, en primer lugar, ir generando, digamos, sembrando semillas de la localidad, y de esta manera darle un poquito más de importancia con todo lo que se aprendió en los talleres anteriormente mencionados. Dentro de la localización, obviamente, está que este proyecto se lo realizó, ¿sí?, este proyecto de intervención ya específico, en la misma localidad, ¿sí?, en la localidad de Tuncarta, con las mismas condiciones agroecológicas, agroclimáticas, dentro de la población neta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las personas que intervienen en este proyecto? Jóvenes y personas que apoyan en este proceso. Dentro de la justificación, se refiere principalmente a los problemas que se identificaron en las 3 etapas de intervención comunitaria. El ámbito de acción significa cómo están, digamos, considerados de acuerdo a las actividades que se van a realizar. Recursos humanos, aquí serían, por ejemplo, personas. Por ejemplo, aquí están personas que, digamos, que pertenecen a los diferentes grupos, personas que pertenecen también a lo que respecta al colegio agropecuario, lo que respecta también a la escuela y a los grupos que están ahí dentro de la comunidad. Los materiales que utilizamos es de acuerdo a lo que vamos a generar, como por ejemplo en lo que respecta a la implementación de las parcelas demostrativas, ¿sí? Dentro del objetivo general, lo que nosotros pretendemos con este proyecto específico para tratar de fomentar el rescate de los cultivos autóctonos y de esta manera mejorar la producción en el sector. Y dentro de los objetivos específicos también está que vamos a generar la posibilidad de participación y que toda la comunidad, digamos, se implique en este tipo de proyectos, y de esta manera podemos mejorar las condiciones en el ambiente comunitario en función al rescate de los cultivos, ¿sí? Otro objetivo específico también que nosotros lo creemos conveniente involucrarlo es difundir la tecnología de punta para mejorar la producción de los cultivos nativos, ¿sí? Ahora, dentro de la descripción de actividades, se realizó una planificación muy detallada que implicó, en primer lugar, realizar la colecta de la semilla, implicó, en primer lugar, realizar labores preculturales y culturales en lo que respecta también a lo que es el manejo y control de plagas y enfermedades, y también proponer alternativas de procesamiento, ¿sí? Ahora, en lo que es de evaluación y propuesta al futuro, prácticamente aquí nosotros tenemos que ir evaluando si que cada una de las actividades que nosotros propusimos dieron el resultado efectivo, y de esta manera generar una posibilidad o una alternativa de mejora a futuro para que pueda de alguna manera este proyecto sea de manera satisfactoria, sobre todo, ¿sí? Esto fue prácticamente el proyecto de intervención comunitaria que se realizó, ¿sí? Que tuvo mucha acogida en la comunidad, principalmente para poder realizar este proceso de, sobre todo, de rescate de los cultivos nativos, los cultivos autóctonos, ¿sí? Ahora, en las conclusiones del trabajo de investigación, sobre todo, permitió que a través de la aplicación de la matriz de autodesarrollo comunitario en sus 3 etapas principalmente, logró la identificación de los problemas, logró también la identificación de sus causas, el diagnóstico y, sobre todo, generar
el estado actual de los cultivos autóctonos en el sector, ¿sí? Dentro de las actividades, dentro de las propuestas, fue muy importante tomar en cuenta que se realizó una construcción colectiva, ¿sí? Una construcción colectiva para poder rescatar los cultivos autóctonos en la comunidad. Y no solamente podemos rescatar los cultivos autóctonos, sino también esto permite recuperar la sabiduría ancestral de sus habitantes, en la manera como ellos están produciendo los cultivos nativos y la manera ellos cómo están utilizando principalmente sus bondades medicinales, sus bondades nutricionales y sobre todo las formas de procesamiento. También se logró en el transcurso de los 8 talleres, se logró que los participantes manejaran, se podría decir, las sesiones y de esta manera se logró realizar un trabajo comunitario, sobre todo porque las opiniones que ellos desarrollaron fueron muy importantes y de esta manera se logró tener un resultado final, ¿sí? Dentro de las técnicas que nosotros pudimos utilizar para poder obtener información, para poder adentrarnos en la cotidianidad de los participantes o en este caso de los moradores, ha sido mediante la aplicación de los grupos focales, también los grupos de reflexión y también la aplicación de encuestas y entrevistas que se realizó en la comunidad, ¿sí? Entonces, como conclusión final, ¿qué quiere decir? Que estos procesos de intervención comunitaria me van a permitir a mí diagnosticar los problemas de un sector en específico, generar las posibilidades de diagnóstico de causas, diagnóstico de consecuencias y realizar una resolución de un problema, no solamente de manera individual, sino de manera o de construcción colectiva y participativa. Esa sería mi intervención el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y si existe alguna pregunta, estoy presto, por favor, para escuchar.